tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte, Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto que estés tú y con toda tu familia en este servicio, en esta reunión digital. Estamos estrenando el día de reunión. Ahora lo hemos pasado de sábado a domingo. Domingo a las 11 de la mañana, de ahí donde tú puedes encontrar nuestras reuniones en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y te damos nuevamente la bienvenida a ti y a toda tu familia. El día de hoy voy a dar continuidad al estudio que hemos estado dando en esta interserie llamada Los Distintivos de Calvary Chapel, en donde tengo como propósito compartirte de dónde venimos, quién es Calvary Chapel, cómo llegó a México, cómo después eso se dio a Horizonte, cómo Horizonte surgió en Querétaro y cómo ahora en Horizonte, Ciudad de México, es una iglesia plantada de siervos, de discípulos de Jesús, que tiene como finalidad hacer discípulos de Jesús. Ese es el enfoque de nuestra iglesia, ser seguidores de Cristo para que más personas puedan conectarse en vida a la vida de Jesucristo y vivir tomado de su mano, confiando en Él plenamente. Así que el día de hoy vamos a ver dos sesiones o dos capítulos, mejor dicho, del cuaderno, el cuadernillo de este libro de Los Distintivos de Calvary Chapel, en donde vamos a estar abordando 3 puntos muy específicos. Los voy a mencionar y después oramos y nos arrancamos. El mapa del día de hoy está dividido en 3 puntos. El modelo de Dios para la iglesia, el gobierno de la iglesia y la presentación del equipo de servidores de Horizonte Ciudad de México. Es muchísimo gusto que estés con nosotros. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, tu mano poderosa es la que nos mantiene con aliento, con aire en los pulmones, Señor. Tu presencia es la que nos lleva más profundo en tu amor. Tu Espíritu Santo es el que debe de gobernar en nuestro interior, nuestro centro. Y gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel en nuestras vidas. Te has mostrado y te ruego que te muestres con mi hermano que está del otro lado de la pantalla, que muestres tu rostro y lo bendigas, Señor, que lo lleves, que le des de beber de las aguas que sacian la sed de cualquier persona, ya sea que nos escuchen por primera vez o que ya sean parte de este rebaño. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en tu palabra, que es nuestra autoridad máxima de acción aquí en la tierra e incluso más allá, en la cuestión espiritual y en la cuestión de la eternidad. Es tu palabra la que permanecerá para siempre. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido nuevamente a esta reunión. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy: el modelo de Dios para la iglesia, el gobierno de la iglesia y la presentación de mi equipo o del equipo de servidores de Horizonte Ciudad de México. Vamos a iniciar este primer punto, el modelo de Dios para la iglesia, y permíteme comenzar leyendo una porción bíblica. Esta tú la vas a encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 18. Todas mis lecturas van a ser en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Mateo 16, 18. Ahora, está hablando Jesucristo, ahora te digo que tú eres Pedro, entre paréntesis, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Este es un versículo que quiero poner en contexto. Jesucristo, en el lenguaje original, está diciendo: tú, Pedro, eres la piedra, ¿no? Era este nombre, seudónimo que tenía Pedro, que Jesucristo le puso ese apodo: tú eres la piedra. Pero es diferente en el original cuando dice que luego tú eres la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Normalmente, si lees esto a una simple vista, parecería que Jesucristo está dándole las llaves del cielo a Pedro, pero no es así. Lo que Jesucristo está diciendo sobre esta roca que está
primeramente Petros y luego Petra, que es la palabra que está utilizando Jesucristo como una gran roca, está haciendo referencia a sí mismo. Pedro es esta piedra chiquita y Jesucristo es la piedra angular. Sobre Jesucristo mismo está basando la iglesia, ¿sí? Entonces, repito este versículo para que pueda traer claridad. Ahora te digo que tú eres Pedro, una piedra chiquita, una piedra chiquita, y sobre esta roca, haciendo alusión a él mismo, Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. En Calvary Chapel, ¿sí?, consideramos el libro de los Hechos como el modelo de Dios para la iglesia. El libro de los Hechos es un modelo para nosotros basarnos en la cuestión de la eclesiología, la cuestión de cómo funciona el orden de la iglesia. Eso es muy importante porque estamos regresando nuevamente a las escrituras que nos pueden traer orientación y claridad en las cuestiones del modelo, la cuestión administrativa de la iglesia. Esto es algo que como Horizonte hemos abrazado como distintivo el libro de los Hechos como una forma, un modelo de hacer iglesia. Y muchas atrocidades se han cometido en nombre de la iglesia. A lo largo de los siglos, en los siglos pasados, en los siglos presentes, cosas terribles, horrendas, despiadadas se han hecho en nombre de la iglesia. Sin embargo, no midamos el cristianismo basados en la iglesia, sino en Jesucristo, el fundador, el pilar, la piedra angular del cristianismo. Si nosotros nos enfocamos en la iglesia, saldremos decepcionados. Si nosotros ponemos nuestra vista en Jesucristo, el autor y el fundador de la iglesia misma, entonces podemos ver a la iglesia con unos ojos de gracia y al cristianismo originado por Cristo teniendo toda la congruencia. Todo lo que Cristo vivió, Cristo lo dijo. Y lo que Cristo dijo, Él lo vivió. Hay una congruencia perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el Hijo de Dios, el cual Dios tiene complacencia. Jesucristo es magnífico, Jesucristo es fascinante, congruente, íntegro, de una sola pieza. Su carácter es inconmovible. Por eso seguimos a Jesús. Por eso edificamos la iglesia en Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Vamos a continuar. El autor Chuck Smith menciona en este libro: miren, no juzguen el cristianismo por los ejemplos imperfectos que hemos visto en la historia. Júzguenlo por Jesucristo. Es algo que ya expliqué hace un momentito. Luego en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Mateo 5, 7. Si nosotros ponemos esto sobre la mesa, entonces Jesucristo dijo algo que muchos podrían estar de acuerdo. ¿Hay algo de malo en que Dios bendiga a los compasivos? Me imagino que muy pocas personas o casi nadie va a estar en desacuerdo con esto. Que Dios bendiga a los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Esto entonces nos da evidencia de que cuando lo medimos con la iglesia, hay un montón de inconsistencias. Si lo medimos el cristianismo con Jesucristo, hay una congruencia perfecta. Así que quería traer esto como un preámbulo, ¿sí? Luego, ellos tienen problemas, las personas, con otras personas que dicen ser cristianas y con las cosas que éstas han hecho en nombre de Cristo. ¿Y quién no? ¿Quién no ha sido defraudado por una iglesia? ¿Quién no ha sido lastimado por la iglesia? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un evento como estos. Pero, nuevamente, mi intención pastoral es de que puedas levantar tu mirada al cielo y que podamos recordar, como dice el salmista: mi socorro viene de Jehová. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jesucristo, el autor y consumador de mi fe, mi esperanza gloriosa, el que me amó primero. Así que mi hermano, mi hermanita, chavos, volteemos a ver a Jesús. Se trata de Jesucristo.
Esta iglesia está fundada en nombre de Jesucristo. Se trata de Jesús. Vamos a continuar. De modo, dice el autor, que no se puede encontrar el modelo para la iglesia mirando su historia. Ya vimos el porqué. Como tampoco se puede descubrir la intención divina de Dios para el hombre viendo la historia de la humanidad. Tiene mucho sentido. El hombre está caído por el pecado. Por eso no vemos el ideal divino en medio de los hombres, en medio de la sociedad, en medio del gobierno, en medio de una institución, ni tampoco en medio de una iglesia. Vemos el ideal divino en el ser divino que creó a nosotros los seres humanos. Lo mismo ocurre en la iglesia. No se puede hallar el ideal divino observando la historia de la iglesia. El ideal divino se encuentra en el libro de los Hechos. Y aquí esta iglesia, la iglesia primera, le dicen a algunos la iglesia primitiva, no es que eran no es que estuvieran en cuevas como cavernícolas, porque yo eso pensaba cuando me decían la iglesia primitiva, y uno piensa como en cavernícolas y no, como en una intención de la primera iglesia, pues, como los fundadores, los originarios, ¿no? Los primeros que hicieron esta iglesia. Por eso se llama primitiva, de primero, iglesia primera. Y fue una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Me encanta. Fue una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y llevó también con esta iglesia a todo el mundo la buena noticia, ¿sí? Llevó el evangelio por todo el mundo, guiados por el Espíritu Santo. Esto es fascinante y en esto queremos centrar nuestra iglesia Horizonte Ciudad de México. Que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestra vida, dirija nuestra congregación, dirija nuestra iglesia local. Es mi oración que más iglesias puedan conocer esto que la palabra de Dios dice. Y checa, el modelo que ahí se encuentra es de una iglesia llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia en la cual el Espíritu Santo dirigía su función y ministerio. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuán dependiente del Espíritu Santo era la iglesia primitiva? Vamos a verlo en la Escritura. Hechos 13, 2 y 3 dice. Hechos 13, 2 y 3. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Hago un énfasis en la primera parte, ¿sí? El Espíritu Santo dijo. Es fascinante. ¿Qué es lo último que has escuchado del Espíritu Santo? Normalmente lo tenemos como alguien marginado dentro de la Trinidad. Oramos al Padre, que es muy bueno. Recurrimos al Hijo, que es también muy bueno. Pero el Espíritu Santo es la persona que está en función en nuestro siglo, en nuestra actualidad. Es la que está dentro de nosotros. El mismo Espíritu Santo que resucitó con poder a Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que estuvo con Saulo, con Bernabé, y es el mismo Espíritu Santo que puede estar contigo hoy o que ya está contigo hoy. ¿Qué fue lo último que te dijo? ¿Qué fue lo último que nos dijo? Otra cita está en Hechos 15, 28. Vamos para allá. Hechos 15, 28 dice: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Checa la construcción de esta frase. Pues nos pareció bien, ¿a quiénes? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Notas esta relación tan cercana de los primeros discípulos, la primera iglesia con el Espíritu Santo? Ese debería ser nuestra comunión con el Espíritu Santo.
Algunos se han atrevido a poner este clase de ejercicio como cuando uno vas en el coche y si no llevas a ninguna otra persona, que veas o imagines al Espíritu Santo, porque en realidad aquí está, Dios es omnipresente. Entonces, que imagines al Espíritu Santo que es como tu copiloto y que vayas platicando con él. Algunos incluso han puesto en medio de su cuarto de oración una silla extra para poder orar con Jesucristo e imaginar que está ahí. No como un amigo imaginario, porque el Espíritu Santo sale más allá de nuestra imaginación. El Espíritu Santo es una persona. Para que tengas más detalles de quién es el Espíritu Santo, te recomiendo que leas Agua Viva del pastor Chuck Smith, en donde te menciona a través de varios capítulos quién es el Espíritu Santo, haciendo énfasis en que es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Con un lenguaje sencillo, con fluidez, para que puedas entender quién es el Espíritu Santo de una forma sencilla, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Otra cita que me fascina mucho que podamos traer a esta porción de que la iglesia primitiva depende del Espíritu Santo se encuentra también en Hechos, pero en el capítulo 16, versículo 7. Y dice: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, checa esto, el Espíritu de Jesús, o el Espíritu Santo, no les permitió ir. El Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo los detenía para ir a ciertos lugares, les llamaba para que dijeran ciertas cosas en ciertos momentos. La dependencia con el Espíritu Santo es vital. Quiero traer aquí contigo, en donde queremos como iglesia inculcar esta cultura de que intimidad es prioridad. ¿Intimidad con quién? Con el Espíritu Santo, con el Señor. Imagínalo así. Imagina que tu relación con el Señor es una relación que tienes ya sea con un amigo, con una amiga, con un padre, con una madre, con tu cónyuge. A lo que me refiero es, si yo te preguntara, ¿cómo estás con Cristo hoy? ¿Podrías responderme, estoy cerca de Jesús? ¿Platicamos todos los días? ¿Pudimos disfrutar la comida juntos? ¿Pude disfrutar a mi familia? ¿Estoy cerca de Jesús? ¿Nos hemos hablado todo el día? O puede ser de aquellas personas que puedan decir, me siento lejos de Jesús. Mi relación con Dios la siento fría. Mi relación con Cristo, no nos hemos visto en semanas. No he leído sus mensajes, lo he dejado en visto. Mi intención es de que la intimidad con Jesucristo sea una prioridad en nuestras vidas. Si tienes un propósito para este 2021, intimidad con Jesús. Contempla a Dios. Busca espacios, genera espacios en tu agenda para estar en solitud con Jesucristo. Continuamos. Fueron hombres, esta iglesia primitiva, dirigidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, que buscaron la dirección del Espíritu Santo. Vemos en el 4 capítulo de Hechos cómo cuando ellos enfrentaron una severa persecución, oraron y buscaron la ayuda y la guía de Dios. Y Dios respondió. Si tenemos una costumbre de buscar a Dios y recurrir a Dios primeramente, Dios acostumbrará a responderte a ti en el momento en el que lo necesites, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación y reflexión. Hubo 4 elementos básicos o funciones básicas que esta iglesia tenía característicamente. Y esto está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Quiero leerlo. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor y la oración. Repito, 1. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. 2. A la comunión fraternal. 3. A participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor. Y 4. A la oración. 4 elementos que caracterizaban o distinguían a esta iglesia primitiva.
Nosotros, si alguien te pregunta ¿qué hace tu iglesia?, puedes simplemente recurrir a tu Biblia, abrir en Hechos 2:42 y esta sería parte de nuestra cultura. Nosotros queremos permanecer predicando la Biblia, también queremos tener comunión fraternal, o sea, pasar convivencia entre nosotros. Sé que ahorita por cuestiones de pandemias en la Ciudad de México es algo complicado, pero hagamos el esfuerzo de vernos con una familia, de comer con una familia, de platicar por teléfono incluso con una familia, mensajearnos con una familia. Es lo que espero pastoralmente de mi parte contigo como congregante, como miembro, que puedas buscar a aquellos que forman en tu grupo conexión, ¿sí? Que puedas platicar con ellos, que puedas comer con ellos, que puedas reír con ellos también y que puedas aventurarte a conocer más hermanos, primeramente en nuestra iglesia. Ya habrá la oportunidad de conocer a otros también, pero primeramente entre nosotros. También participar juntos en las comidas. Nos encanta como chilangos las fiestas, pero bueno, ahorita no podemos hacer fiestas, por favor, quedémonos en casa con las medidas de salubridad. Pero la cuestión de compartir las comidas y entre ellas la cena del Señor que está programada para abril, hacer nuevamente nuestra cena del Señor para que podamos ir cumpliendo también este elemento fundamental. Y la cuarta, en la oración. Te recuerdo que los miércoles en la noche estamos teniendo reuniones de oración. Estamos orando la Biblia, estamos promoviendo de que la Biblia moldee nuestros pensamientos y que se vean como resultado en nuestras oraciones. Para evitar la redundancia, para evitar la superficialidad y evitar también irnos y fugar nuestros pensamientos en otras cosas. Dejemos que la Biblia dirija nuestras palabras, enriquezca nuestro vocabulario para ponerlo en las oraciones. Vamos a continuar. Veremos a Dios, si hacemos esto, suplir cualquier necesidad. Dios es fiel. Hacer estas 4 cosas, ¿sí? Estos 4 elementos deben ser instituidos en una congregación de creyentes que se desarrolle. Por eso estas 4 cosas son importantes en nuestra iglesia. Son importantes en Calvary Chapel, son importantes en Horizonte, Ciudad de México. Estas 4 cosas. Dice Hechos 2:42, como ya lo vimos, pero también versículos más adelante, en el versículo 47, dice: y cada día, después de hacer lo anterior, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto es fascinante de parte del Señor y me encanta cómo el Espíritu Santo inspiró al autor de Hechos para que escribiera estas palabras diciendo: si hacen esto, si permanecen haciendo estas cosas, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Con esto no estoy anulando la gran comisión de ir y hacer discípulos. La comisión está vigente y sigue vigente aún en cuarentena. Pero la cuestión aquí es de que un discípulo de Jesucristo tiene que estar caracterizado por estas 4 cosas, que permanezca en la doctrina, en la escritura, que se tenga comunión fraternal, de que comamos juntos, incluida la Santa Cena, y de que persevere en la oración. Un siervo o un discípulo de Jesús tiene que tener esto para ser discípulos, y así los demás, nuestros vecinos, nuestros amigos que les compartamos las buenas noticias, van a decir: ¡wow! Ahora mi hermano, el sencillito, el que no sabía ni leer, ahora me está dando consejos sabios. Órale, este chavo que ni siquiera se ve que ha vivido tanto, se ve que tiene algo diferente, se ve que tiene una madurez espiritual. ¿Qué es lo que tiene? Y nosotros podemos decir tranquilamente: es a causa de Jesucristo, es su palabra la que enseñamos. Nunca olvides que es el trabajo de Dios añadir a la gente a la iglesia. Esa es la obra de Dios. Su tarea, mi tarea, tu tarea, es alimentar al rebaño, guardarlo, amarlo y ver que todos estén bien cuidados. Un solo pastor no puede hacer esto.
necesita de ayuda, necesita de un equipo. Por eso estamos todos. Efesios, lo hemos visto, a todos se nos ha dado un don para edificar juntos a la iglesia. Somos como ladrillitos que van construyendo una pared, que esa pared se une a otra pared y así para formar el templo de Dios. Una comunidad de piedras vivas que se interrelacionan entre ellos. Mateo 25-21 dice, hay que tener esto también en mente, el amo lo llenó de elogios. Bien, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel administrador de esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Esta famosa parte de la parábola de los talentos, y aquí el Señor, el amo, le está diciendo, bien, has sido fiel administrador de esto, te voy a poner sobre más. Aquí el asunto es que el Señor no nos pondrá o no te pondrá como servidor, administrador o mayordomo de muchos, hasta que tú y yo hayamos sido fiel con pocos. Esto es muy importante. Ahí donde tú estás, siendo líder de conexión, siendo consejero también, o incluso como líder de niños, líder de alabanza, o cualquier otro ministerio, misericordia también incluido, reuniones digitales, todo esto que conforma nuestra iglesia, y que oro a Dios de que levante a más personas y más obreros, más servidores, para que podamos bendecir con el evangelio a nuestra cultura, a nuestra sociedad, para que entonces podamos traer esto en cuenta. Seamos fieles en lo poco y Dios nos pondrá en lo mucho, nos recompensará de esa manera. Pero si no nos ha puesto sobre mucho, es porque necesitamos seguir aprendiendo a ser fiel en lo poco. No nos enfoquemos en los números, no nos enfoquemos en esto que se volvió en algún momento tan famoso de ser mega iglesia. Y la pandemia lo que trajo fue echar para abajo las megas iglesias y las iglesias pequeñas para demostrar que nuestra dependencia debe de estar en Jesucristo. No en la fama o en la popularidad que una iglesia pueda llegar a tener o en cuántos logro dirigir, sino aquí la clave está a cuántos estoy sirviendo hoy y si estoy siendo fiel en eso. ¿Eres fiel cuidando a las personas que se te han encomendado? No buscando el reconocimiento de los demás, sino para agradarle al Señor. El tamaño de la iglesia no puede ser nuestra preocupación, ni nunca deberá serlo. Nos preocupamos más por amar a los que están con nosotros en el peso del cristiano, en el que puedan ser discípulos de Jesucristo, para que entonces vayan y compartan la buena noticia a los demás. Solo comparte la palabra, hagamos orar a las personas, llevémoslas a un compañerismo y al partimiento del pan, y hallarás que el Señor añadirá diariamente a aquellos que deban de ser salvos. Esto es algo muy importante, ¿sí? Solamente vean a aquellos que están ahí, que los que conforman nuestra iglesia. Nuestra iglesia está conformada por personas mayores, adultos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, de toda clase social, de todas clases cultural, incluso de varias partes de la República y del mundo. Y aquí reconozcamos quién pertenece a nuestra iglesia. ¿Sí? Estos son los que hoy el Señor me ha traído para ministrarles. Ustedes, tú, Dios te ha puesto aquí para ministrarte. Si no formas parte de esta iglesia, te sugiero, te insto a que puedas voltear con tu líder, con tu pastor, y que puedas ser fiel ahí, que levantes tu mano. Aquí estoy, heme aquí, envíenme a mí, ¿sí? Da lo mejor de ti y ministra los corazones de las demás personas. Ministremos diligentemente. Mantente fiel y prueba a ser un mayordomo fiel. El Señor traerá más personas para atender a su tiempo, cuando Él pueda, Él decida. Mientras tanto, cuidemos y ministremos a los demás. Por lo tanto, nuevamente, seamos fiel, sé fiel.
con aquellos que Dios ha puesto bajo tu tutela. Sea tu familia, sea personas en la iglesia, sea personas en tu negocio, sé fiel ministrador de ellos. Los hombres que Dios usó en la iglesia de Hechos fueron aquellos que estaban totalmente entregados a Jesucristo, que no buscaban su propia gloria, sino que solamente traer gloria a Jesús. Se trata de Jesús, de la gloria del Señor, de magnificar el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Y si un nombre de alguien terrenal está luciendo más, entonces necesitamos recapacitar y arrepentirnos para que nombre sobre todo nombre, que Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra iglesia. Nosotros solo somos como aquellos remadores de la navegación, los uperetes, que nadie sabía si estaban ahí o no, haciendo su chamba. Jesucristo es el capitán. Jesucristo que se lleve todos los créditos, como cuando terminas de ver una película o tu serie favorita y aparecen los créditos y aparecen varios nombres, aparece el nombre de la productora, aparece el nombre de varios personajes, del director incluso. Aquí tendría que aparecer director, Jesucristo. Créditos, Jesucristo. El sanador, a Jesucristo. El que hizo la obra, Jesucristo. El que proveyó, Jesucristo. Jesucristo. Jesús. El congruente. El fascinante. El que pagó por ti y por mí en aquella cruz del Calvario. Esa es la intención de nuestra iglesia. Hechos 3, 12 y 13, dice: Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Cuando Pedro y los demás habían sanado a personas y de repente todos estaban diciendo: ¡Wow, Pedro! ¿Qué estás haciendo? Esto es maravilloso. ¡Wow! Aplausos, Pedro. Llévate todos los likes, llévate todo. Compartir, ¿no? Fíjense en Pedro, todos los twitters, un montón de likes. Pedro entonces vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? Me fascina y me vuela la cabeza lo que Pedro dice. ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Notas cómo Pedro hizo cosas y inmediatamente los dirigió a otro lugar? O sea, rebotó esa atención hacia otro lugar superior. Y dice aquí, o sea, ¿por qué se sorprenden? O sea, ¿por qué nos están viendo a nosotros? Vean algo mejor. Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. ¿Notas cómo Pedro redireccionó esa atención y la puso en Jesucristo? Dijo, Él fue quien obró para sanar, para hacer caminar a estos. Si algo tiene de bueno esta iglesia, ha sido por Jesucristo. Si alguien te dice, wow, qué chido, qué padre cantaste, oye, qué buen consejo, oye, qué onda contigo, eres un excelente anfitrión, una excelente anfitriona, wow, qué padre, estás ahí, ¿por qué me ves a mí? Ve a Jesús, míralo a Él. Él es quien con el poder logra crear en nuestros corazones sensaciones de plenitud, de gozo, de gracia, de amor. Así que, servidor, miembro de Horizonte Ciudad de México, la próxima vez que te den a ti las ovaciones, no es necesario que digas sí, gracias a Dios, no es necesario sí, para la gloria y honra de Dios, simplemente la actitud de tu corazón. Gracias a Dios. Punto. Y continuamos. Él los dirigió hacia Cristo para darle la gloria al Señor a través del milagro que había hecho. Mateo 23, 12 menciona algo también. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán, ¿qué? ¿Populares? Dice, crea fama y échate a dormir. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Mateo 23, 12. Un texto no tan popular, pero lo dice la Biblia.
Lo dice la Biblia. La autopromoción, hay que tener cuidado, es un camino muy peligroso. Siempre hay que direccionarlos hacia Jesús. 1 Corintios 9:27 dice, Pablo diciendo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9:27. ¿Sí? Como Pablo nos enseña, así que vivamos para el reino de Dios, buscándole dar gloria a Jesucristo, y el Señor te usará. ¿Sí? Es mi oración, mi constante y diaria oración, que Dios nos dé humildad y nos mantenga usables. Quiero terminar este primer punto. El libro de los Hechos nos da el modelo para la iglesia. Es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, que enseña la palabra y que está desarrollando la unidad. Esto es compañerismo y koinonía, ¿sí? Una palabra en griego, compañerismo, compartir los alimentos. Es una iglesia que persevera en el partimiento del pan y la unidad y la oración conjunta, ¿sí? El resto es el trabajo de Dios. Él hará crecer y madurar esta iglesia, y Él añadirá a la iglesia diariamente a aquellos que deban ser salvos, sin olvidar nuestra parte de la gran comisión. Este es el primer punto, ¿sí? Vamos a continuar con el segundo punto de esta reunión, ¿sí? Relájate un poquito, muévete si es necesario, mueve los hombros para que podamos estar un poquito más frescos en este segundo punto y podamos ser receptivos a este segundo tema, que es muy importante también: el gobierno de la iglesia. Respira. Muévete un poquito. Vamos a continuar. El gobierno de la iglesia. Este es un tema muy importante que tú puedas traer, que puedas conocer y que sepas cuál es nuestra postura al respecto. Efesios 1:22 dice, yo sé que estamos viendo mucha Biblia y me encanta, porque de eso se trata nuestra iglesia, viendo la Biblia, viendo la palabra del Señor. Así que, por favor, sigue esforzándote en continuar conmigo, buscando en tu Biblia física o en tu Biblia digital la siguiente porción. Efesios 1:22. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1:22. Y dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Jesucristo es la cabeza en este gobierno de la iglesia, según este versículo, y autoridad. Se le dio la autoridad. Mateo 28 del 16 al 20 dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas. Por lo tanto, ya menciona la gran comisión, ¿no? Jesucristo es quien tiene toda la autoridad. Jesucristo. Y nosotros reconocemos que el Nuevo Testamento no ofrece una posición clara y definitiva sobre la preferencia de Dios respecto al gobierno de la iglesia. Esto es interesante. En las Escrituras encontramos tres formas básicas de gobierno, y dos de ellas están en el Nuevo Testamento y la otra se desarrolló a lo largo de la historia de la iglesia. Vamos a ver estas tres posturas muy brevemente. No es una clase de eclesiología, solamente quiero mencionar esto, que la Biblia lo dice de manera sencilla. Si tienes más interés, recomiendo un libro que se llama 40 preguntas de pastores, ancianos y diáconos, ¿de acuerdo? Pastores, ancianos y diáconos es un libro en donde te va explicando detalladamente qué significa el gobierno de la iglesia entre el obispo, el episcopo y el presbítero. Pero vamos a ver esto de manera sencilla, ¿te late? Dice, la primera forma de gobierno fue la de los obispos o supervisores. La palabra aquí en el griego es el episcopos. ¿Sí? Entonces tú relacionas episcopos, que es en el griego original, en el lenguaje original en el que se escribió la Biblia, en el griego. Entonces episcopos significa obispo o supervisor o pastor, también algunos lo llegan a traducir. ¿De acuerdo? Entonces la palabra que quiero que tengas aquí es el gobierno episcopal, el gobierno pastoral, el gobierno de los obispos. ¿Sí? Yo sé que cuando digo obispo, normalmente en nuestra cultura latinoamericana se nos viene como, lo relacionamos inmediatamente a funciones
de posición religiosa en una en una religión católica. Y tiene sus connotaciones y todo eso. Ese no es el tema de hoy. Yo quiero que puedas refrescar ese conocimiento, ponerlo en punto y aparte, y que la palabra episcopos te dejes que tu pensamiento sea moldeado por lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Y la Biblia dice, 1 Timoteo 3:1, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder o episcopo de la iglesia, desea una posición honorable. Esto es fascinante. Hace 8 días vimos que el llamado al ministerio es una necesidad que Dios pone en el corazón del hombre para poder servir y predicar su palabra. Aquí la cuestión es de que si alguien lo desea, está deseando algo honorable. Por favor, si tu hijo, si tu hija, tu primo, tu prima, me equivoqué. Si tú estás diciendo como hombre ser episcopo, y ya después platicamos por qué, si tú como hombre tú tienes un anhelo de ser pastor o episcopo, estás anhelando algo honorable. Recuerda, la palabra pastor o episcopo no lo relaciones con el mundo de la farándula, con el mundo de la popularidad, sino relaciónalo con la palabra del Señor, porque también en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 2 al 7, menciona que estos obispos o episcopos tienen que tener ciertos elementos característicos, que sean hombres de una sola mujer, que sea irreprensible, hospedador, decoroso, prudente, sobrio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la lista de requisitos que Dios pone para el episcopo. No es algo sencillo. Entonces, si lo deseas, por favor, pídele a Dios que te ayude a tener estos atributos, estos rasgos de carácter en tu vida que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3 del 2 al 7. Esa es la primera forma de gobierno, ¿no? La episcopal, donde el pastor, el obispo, gobierna la iglesia. Luego, otra forma de liderazgo es la basada en los presbíteros, ¿sí? Y presbítero significa ancianos, ¿de acuerdo? Entonces la palabra presbítero también se puede traducir como anciano, o en algunas ocasiones puede relacionarse con la iglesia presbiteriana, en donde la iglesia presbiteriana tiene su forma de gobierno bien establecida y que es padrísimo, porque Dios también fluye a través de esa forma de gobierno. Pero la iglesia presbiteriana tiene sus particularidades. No estoy poniendo que una es mejor que la otra. No. Simplemente las estoy poniendo sobre la mesa. Hechos 14:23 habla un poquito al respecto. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos o presbíteros en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos presbíteros al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Presbítero se puede traducir como ancianos, ¿no? No necesariamente con las personas que de edad avanzada, sino con cierta madurez en el espíritu. Entonces, sí hay una relación entre las personas de edad avanzada y su madurez, pero no siempre, porque en nuestra actualidad hay chavorrucos que no son nada maduros y viven en su sueño de Peter Pan, tratando de ser niños por toda la vida. Entonces, no necesariamente la edad trae madurez en las personas, pero sí la cuestión en la relación y en la intimidad con el Señor, independientemente de tu edad, puede traer madurez. Sí entendemos que hay una relación entre cierta edad para que pueda haber conciencia y responsabilidad de sus acciones. Sería una irresponsabilidad poner o establecer un anciano, un presbítero, a un menor de edad, porque aún está bajo la autoridad. Y bueno, todo eso que conlleva, ¿no? Bueno, continuemos. Pregunta: ¿debe entonces, a partir de estos dos modelos, la iglesia estar dirigida por obispos o por presbíteros? ¿Sí? ¿Cuál es lo bueno? ¿Los obispos o los presbíteros? Ninguna de las dos. Las dos Dios las utiliza para gobernar su iglesia, para traer orden en la iglesia, no para un sometimiento
¿sí? No sometimiento hostil, o no para que el presbítero o el obispo traigan un beneficio superior por tener este tipo de nombramiento. Recuerden, ya sea obispo, sea presbítero, sea diácono, cualquier cosa, todos somos servidores de Jesús, ¿sí? Quiero responder la pregunta anterior diciendo, el hecho de que ambas existan y pueden presentar una defensa bíblica válida de sus puntos de vista demuestra que no hay una enseñanza definitiva y clara acerca de la forma correcta del gobierno para la iglesia. No es que Dios no haya querido ponerlo así, sino Dios simplemente da estas dos opciones para que podamos, según cada iglesia, cada congregación, tener un orden bíblico, ¿de acuerdo? Y con el tiempo surgió una tercera forma de gobierno en donde era congregacional, pero definitivamente la forma de gobierno congregacional, la misma Biblia nos pone ejemplos de que no funcionó y de que hubo más caos y desorden que lo que el orden pudo haber traído la cuestión congregacional. ¿Sí? Voy a poner solamente, porque hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de este suceso, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5, recuerdas la historia, después de que Josué ha conquistado y después de que surge Samuel como un profeta, como este representante de Dios con el pueblo, pero no necesariamente un rey o un gobernante, sino trayendo el consejo al pueblo del Señor. Entonces dice el pueblo a Samuel, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Es algo muy interesante y muy liberador. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. Samuel fue una persona increíble, dejándose usar por el Señor, ¿sí? Una persona que dependió del consejo del Señor en muchos eventos de su vida, si no es que caminó con el Señor toda su vida. Y entonces, una paternidad que fue piadosa no necesariamente generó hijos que fueran como él. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que padres buenos, por así decirlo, padres piadosos, pueden tener hijos malos. Padres piadosos pueden tener hijos buenos, cualquiera de los dos, malos o buenos. Pero entonces, ¿de qué depende? No depende del individuo, depende de Dios, porque de la salvación es del Señor. Tú ama al Señor con todas tus fuerzas, papá. Tu mamá ama al Señor con todas tus fuerzas. El Señor hará su trabajo en tus hijos. Continuemos. Estas son tres formas básicas de gobierno en la iglesia que vemos hoy, ¿sí? El episcopos, los presbíteros y la más reciente, la congregacionalista, que se ha popularizado, en donde toda la congregación opina, donde no hay una persona de autoridad, sino que cada quien quiere hacer de cierta manera lo que quiera y cuando quiera, y pueden participar cuando quiera, y las reuniones duran cuando quiera, y bueno, nosotros creemos que esto trae más desorden que orden, ¿no? Y vemos que Jesucristo es la cabeza. Dice el autor, esta cabeza está sobre el cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia está dirigida por esta cabeza, ¿sí? Debemos permanecer en contacto con Jesús para recibir dirección y guía como pastores, como diáconos, como ancianos. Debemos entonces que la gente sepa que estamos buscando al Señor, ¿sí? Que podamos estar cara a cara con el Señor, que además podamos buscar guía del Señor y poder comunicarla a la congregación. Checa lo que Jetro le dijo a Moisés en este momento cuando el pueblo estaba demandando demasiado a Moisés, y Moisés, de parte de su suegro Jetro, le da un gran consejo. Dice Jetro a Moisés: ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Ok, estamos poniendo las cartas sobre la mesa, enseñándole los decretos de Dios, transmitiéndoles sus instrucciones y muéstrales cómo comportarse en la vida. Moisés, esa es tu chamba como líder
del pueblo. Esa es tu chamba. Preséntate, enséñales, comunícales y muéstrales cómo es vivir agradando al Señor. Luego, ¿sí? Sin embargo, elige de entre todo el pueblo, a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Repito esas características, ¿sí? Hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios, que es piedad, y que odien el soborno. Honestos, pues. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas, y ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga, para que la tarea te resulte más fácil y haya Moisés para más rato. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa, ¿cómo? En paz. Hay un beneficio cuando cuando la carga se divide en más personas y entonces surge un equipo de apoyo, un equipo de servidores para poder servirte como iglesia. Y entonces pueda regresar a casa en paz. Entonces no se trata de una cuestión pastorcéntrica o moiséscéntrica, sino una cuestión entre todos colaboramos. Hay una colaboración de un equipo de servidores que están dispuestos a llevarte a Jesús, ¿sí? Tener un buen consejo, ¿sí? Un buen equipo es como una de las ayudas más grandes que se puede tener en el ministerio, dice el pastor Chuck Smith en los distintivos. Y ahora bien, los ancianos verdaderos no son un grupo de hombres que digan sí a todo lo que diga el pastor, sino hombres rendidos al Espíritu Santo y son realmente una barrera y una protección para mí. ¿Sí? Una cuestión en donde como pastor estamos moviéndonos en un consejo de líderes en donde se ponen algunos casos y entonces sirven como barrera para que el pastor, en mi caso, no haga cosas que no le agraden a Dios y sirven de protección para mí también, ¿de acuerdo? Es una cuestión de mutuo ayuda, una cuestión en donde nos vamos edificando todos y aportando ideas y vamos creciendo, pero todos rendidos a la guía del Espíritu Santo. Y creo que el modelo de Dios es que el pastor sea gobernado por el Señor y reconocido por la congregación como el instrumento ungido por Dios para guiar a su iglesia con la guía y dirección de su consejo, del equipo, ¿sí? de este grupo, de este equipo, ¿de acuerdo? Yo creo que si un hombre no pertenece en Cristo, sino que anda en la carne, está descalificado para la posición de obispo o de episcopo, de presbítero o de diácono. Si andas en la carne, estamos descalificados del ministerio, bro. Si permanecemos en la carne, por más que anheles ser pastor, pues no es el tiempo. ¿Para qué vamos a querer pastores que lleven a una congregación a permanecer en la carne? Por eso ser pastor, ser diácono, ser anciano trae una responsabilidad increíble, una santidad, una rendición de cuentas ante Dios primeramente. No es cualquier cosa. Quiero terminar este punto diciendo lo siguiente. Por ello, cuando venimos a Calvary Chapel, o en este caso a Horizonte, y fijamos los estatutos, no establecimos una forma de gobierno presbiteriana dirigida por los ancianos, sino más bien una forma de gobierno episcopal dirigida por el obispo o pastor, supervisor, ¿no? Creemos que el modelo de Dios es que el pastor sea dirigido por el Señor y ayudado por los ancianos para descubrir la mente y la voluntad de Jesucristo para el beneficio de la iglesia. Esto a su vez es implementado por los pastores asistentes, ¿no? Quiero terminar este punto aquí haciendo un pequeño repaso. Hasta aquí hemos visto el modelo de Dios para la iglesia, el gobierno de Dios para la iglesia, y ahora quiero presentarte mi equipo de servidores. Mi equipo de servidores aún no tiene ningún nombramiento oficial de diáconos, ancianos o pastores,
pero eso no los descalifica inmediatamente del ministerio como no oficiales o apócrifos. Lo que quiero decir es de que ellos durante el año pasado he podido caminar con ellos de forma más cercana, hemos podido orar juntos, hemos podido buscar a Dios juntos, y quiero presentarte a este equipo de liderazgo. Este equipo de liderazgo va a llegar en tu teléfono en este grupo que tenemos privado de la iglesia justo ahora. Ahora ya tienes ahí en tu celular una imagen en donde te presento a cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Líder servidor. Esto significa que tú puedes acercarte con ellos confiadamente para que sepas qué es lo que hace cada uno, y ahí te pongo una breve descripción de su función en la iglesia. ¿Sí? Con esto quiero ponerlos a prueba a ellos durante todo este año para que confirmen ese llamado, y si alguien está descalificado del ministerio, bíblicamente me lo haga saber, para que entonces podamos darnos cuenta de seguirlo orando y que Dios nos dirija el Espíritu Santo en el tiempo, porque tienen que ser en el tiempo del Señor. Pero ojo, bíblicamente, no en cuestiones de gustos, de que si me cae bien o me cae bien, que si no lo conozco, la forma en que di. No. Una cuestión de peso bíblico. Así que ahí te dejo en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia Horizonte Ciudad de México esta imagen en donde tú estás viendo a cada uno de los líderes. Es mi oración que al final del año podamos ir nombrando oficialmente a diáconos, a ancianos, y si Dios nos mueve a nombrar a algún pastor, lo podamos hacer de una forma ordenada y bíblica. Así que te invito a que puedas orar por cada uno de ellos. Cada uno de ellos ama, teme al Señor, y es nuestro placer, es un gozo poder servirte de parte del Señor con este equipo, con mi equipo, que los amo. Así que ora por cada uno de ellos. Ha estado presente, ha estado buscando al Señor, y vamos a servir juntos en este 2021. Así que la visión de este 2021 te la recuerdo: ser discípulos de Jesús que hacemos discípulos. Este fue la sesión número 1 de los distintivos de Calvary Chapel. Espero que haya sido de claridad, de bendición, y que pueda haber traído también confianza en quién es mi equipo que está sirviéndote a ti detrás de bambalinas. Queremos servirte y amarte de parte del Señor. Te mandamos un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de servidores de Horizonte. Deseamos que el Espíritu Santo esté más en tu vida y que estés más pegado a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.